¿Listo, Marcos? Gloria a Dios. Gracias, hijo. Estamos en vivo. Enviamos un saludo a los que nos están viendo por internet. Estamos aquí disfrutando una super nevada en Denver. Y así como desciende la lluvia y la nieve y riegan la tierra y la hacen germinar y producir, así desciende la palabra de Dios sobre nosotros. Así desciende su lluvia sobre nuestra semilla y hace que produzca su palabra y no vuelve al vacío. Gloria a Dios por siempre. Vamos a iniciar con una oración. Padre precioso Dios, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, porque tu palabra cambia nuestra manera de pensar, pero sobre todo tu palabra nos echa a andar. Tu palabra trae la fe que enciende el motor, que enciende nuestras vidas, que nos hace caminar en las obras que tú preparaste de antemano para que andemos en ellas. Yo te pido, Padre, por cada uno de los que están aquí y nos están viendo por internet, que tú reveles tu propósito, que tú reveles el camino, que tú reveles aquello para lo cual nos has llamado desde antes de la fundación del mundo. Queremos obedecerte, cumple tu propósito en nosotros. En el nombre precioso de Jesús, y decimos un fuerte amén. Vamos a saludarnos, por favor. Busquen a 2 o 3 que no hayan venido con usted. Den la mano a alguien a quien no conozca, denle la bienvenida. Y yo quisiera que los jóvenes estén pendientes, estén poniendo mucha atención, porque sé que Dios les va a hablar, les está hablando y va a seguir hablando. Y le doy tantas gracias. Estamos recibiendo muy buenos reportes. Nunca se me va a olvidar cuando nuestra hermana Jackie, ¿hace cuánto tiempo te sentaste conmigo en una mesita allá afuera del santuario y sacaste tu libreta? 3 años, quizá hace 3 años, nuestra hermanita Jackie, terminando un servicio, por primera vez se sentó a hablar conmigo. Sí, fue la primera vez, creo. ¿Pueden sentarse, por favor? Por primera vez se sentó a hablar conmigo y me dijo que ya estaba cansada de su trabajo. Estaba harta y te dedicabas a limpiar a un edificio, ¿verdad? Un edificio, y ya estaba cansada, estaba harta, el trabajo estaba bajo un trato muy duro, los jefes la trataban muy mal. Ella sacó su libretita y le dije, vamos a salir de ahí y vamos a empezar a pensar en lo tuyo. Y ahí empezamos a pensar, nada más a pensar, y uno no sabe qué hay en la otra persona. Pero algo que yo quiero decirles a los jóvenes, y quiero que pongan mucha atención en esto, que Dios va guiándolos poco a poco hacia donde los quiere poner, y donde los quiere poner son lugares grandes. O sea, ustedes van a estar ante la grandeza. Y a mí no me asusta que no sean miles. A mí me asusta que no sepan ustedes que ustedes van a atraer a los miles. ¿Sí capichean eso? Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, ¿cuántos son en un equipo de fútbol americano, Alonso? ¿Cuántos son? How many in the team? The whole team. 36 total for a game, ¿ok? Y un equipo sería la mitad, ¿sí? Entonces, supongamos que ustedes dicen, bueno, son poquitos. Y ustedes ven a ese equipo y dicen, son poquitos. Sí, nada más que esos poquitos, ¿a cuántos miles de personas atraen? El Super Bowl. ¿A cuánta gente va a ir a ver el Super Bowl? ¿Y cuánto cuestan los boletos para ir a ver el Super Bowl? De 1,000 para arriba. Mi esposo me estaba dando ahorita un informe que ahorita los boletos están en $6,000, y tengan cuidado porque pues, les pueden vender un boleto que ni existe. Entonces, en $6,000, y parece que hasta el estacionamiento para ir a ver a esos jugadores es carísimo, ¿cierto? Y es en otra ciudad, entonces además tienen que pagar boleto y avión y todo. Les voy a decir qué es Perdón Amistad Denver. Perdón Amistad Denver son los jugadores. Y nosotros como Perdón Amistad Denver no vamos por las multitudes. En otras palabras, yo como pastor no voy por las multitudes. Yo como pastor voy por los jugadores. Los jugadores, o sea, ustedes, van a atraer a las multitudes.
y van a pagar miles y miles y miles de dólares para verlos a ustedes jugar en el área de la vida donde Dios los ponga. Entonces, eso es lo que Dios nos mostró de Perdón Amistad Denver con el obispo Saúl. Él estuvo aquí y él dijo, los jugadores son pocos, pero atraen millones. Y nada más tenemos que ser como esos jugadores, que sepan jugar y jueguen juntos, hagan equipo y jueguen bien. Ya están pasando señales maravillosas. Mire, déjeme decirles, hoy estaba muy emocionada con lo de Jackie, porque en algún momento estaba estacionada fuera de la casa de mi suegra. ¿Te acuerdas cuando sucedió eso? Y me asomé por la ventana y estaba fuera paradita, estaba Amanda, estaba Jackie, estaba Catherine y estaba Maris. Y no me acuerdo cómo fue, ni siquiera me acuerdo de la conversación. Y dije, me urge que alguien estudie real estate. Estábamos pensando en el edificio de la iglesia, mi esposo estaba manejando y dije, me urge que alguien de nosotros sepa de real estate. Y no sé si hasta te acuerdas, Jackie, cómo lo hiciste, pero fue muy chistoso porque dijo, yo lo hago. Como si fuera pan comido, como si se le sacaran la licencia del cereal, del cornflakes, ¿verdad? Ahí va tu licencia. Bueno, para los que saben de real estate, el examen para llegar a ser broker es un examen que la mayoría lo reprueba muchísimas veces antes de lograrlo. Es algo muy difícil de obtener y cuando lo intentan hay muchos que se desaniman por lo mismo, etcétera. Pero les tengo la noticia de que hace 3 años esa jovencita que estaba limpiando edificios, que tenía poco de haber dejado medicinas para la depresión, estaba bajo ataques terribles de celos, estaba con el enfoque hecho pedazos, andaba mal, ¿verdad? Un poquito, ya te saqué tus trapitos al sol. 3 años después, ahora es broker, le acaban de dar su licencia, gracias a Dios. Así es, así es. Y ya hay inversionistas poniendo sus ojos en ella y prepárese porque van a ver a esa gran mujer. De eso se trata cuando ustedes vienen a la iglesia. ¿De qué se trata? ¿De que sepan nada más quién es Noé y quién es Jonás? No, de eso no se trata. Se trata de que no importa cómo vengan, salgan adelante en su máximo potencial. Y no todos tienen el potencial igual, así que no se comparen, porque no hay comparación. Yo de negocios no sé mucho, yo soy pastor, a mí me fascina el templo. Y aquí el punto es, y ese es el tema, que ustedes descubran quiénes son. A mí me encantaría que Isaac, Marco, Melissa, Lucerito, Alonso, Dios les muestre quiénes son a esta edad. Porque si lo saben y tienen esa claridad, distraerlos ya va a ser muy difícil, porque eso es lo que Satán quiere. No, cuando hablo de distraerlos, no nada más me estoy refiriendo a que hagan lo que el mundo quiere que hagan, sino distraerlos de su grandeza, del éxito en el cual Dios quiere ponerlos, porque van a estar en las alturas. Perdón Amistad Denver, por eso llegaron aquí, porque Dios los va a poner en las alturas. Perdón Amistad Denver es una catapulta. Y pues si ustedes ya revisaron las alturas, no muchos llegan. Por lo tanto, por eso no hay muchos a veces. ¿Sí? ¿Sí capichi? Bueno, vamos a iniciar con la poderosa ayuda de Dios. Nuestra hermanita Diana, que no tarda en llegar también, es otro gran testimonio. Nuestra hermanita Diana estaba en una situación terrible, 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 terrible y pasó por cosas horribles que hay mujeres que no salen de ahí, no salen de ahí. Y nunca se va a olvidar ese día. Y ahora, de ser una mujer que pensaba que sola no iba a lograr nada, porque así le decían que sola no iba a lograr nada, ahora está haciendo un dineral y hay una convención de belleza a nivel mundial que va a suceder en Italia y nuestra hermana Catherine va a hacer que Diana esté en esa convención. Catherine va a poner el boleto de avión para que ella pueda estar ahí y va a regresar Dianita con otra mentalidad. Mis amados, este año van a ver maravillas. Abran sus ojos porque Dios los quiere bendecir. Y aquí lo que yo quisiera que los jóvenes aprendan es cómo se dan esos momentos. Lucero, si tú supieras cuánto quieren invertir en ti,
Si tú supieras lo que yo oigo respecto a lo que quieren invertir en ti, te me desmayas ahí, hijita. Si ustedes supieran los ojos que están puestos en ustedes, y aunque la trayectoria al éxito es algo sobrenatural, hay partecitas muy sencillas que nos tocan a nosotros. Tienes que aprender a relacionarte, por ejemplo, y tienes que aprender a hablar. Todos tenemos que aprender a hablar, porque hay cosas que aparentemente son pequeñas, pero pesan mucho. Una mala actitud, por ejemplo, pesa mucho, y una buena actitud pesa mucho. El saber hablar, y no me refiero a elocuencia, a tener un vocabulario, no, me estoy refiriendo a ver a la persona a los ojos y saber con quién estás hablando, aunque ese no es mi tema y Dios me ayude, pero el Espíritu de Dios nos está guiando por ahí. Una de las claves más hermosas en las relaciones, el doctor Mike Murdock lo dice con una frase: tienes que saber con quién estás hablando. En una conversación, ¿con quién estás hablando? Para que la conversación tenga éxito con quien sea, no se te olvide con quién estás hablando. Si yo estoy hablando con los jóvenes, necesito recordar con quién estoy hablando para tener éxito con ellos. Si voy a hablar con la autoridad, necesito recordar con quién estoy hablando. La clave para saber hablar no es que tengas un buen vocabulario. La clave es que sepas escuchar primero a la persona con la que estás hablando. Y además recordar quién es, cuál es su papel, cuál es su influencia, cuál es su nivel de conocimiento, cuál es su nivel de experiencia, cuál es su edad. ¿Es igual hablarle a alguien de una edad menor a una edad mayor? La Biblia dice que no. Dice, a las que son mayores, háblales como mamás, a las que son menores, háblales como hermanas. O sea, la Biblia aún nos dice cómo debemos dirigirnos. Pero en las relaciones que Dios va a usar para bendecirlos a ustedes, porque Dios no manda el dinero con los ángeles. Hay un predicador, y no sé si lo voy a expresar bien, y téngame paciencia si no, pero en un chiste, un gran predicador, el doctor Kenneth Hagin, dijo así, dice: si Dios mandara dinero del cielo, estaría cometiendo un delito, porque sería dinero falso, porque en el cielo no se hace el dinero. O sea, vendría con angelitos, vendría de un papel especial, pero a la mera hora que vayas a Walmart a pagar con uno de a 100, te meten al bote porque es dinero falso. Porque el dinero no se hace en el cielo, el dinero se hace en la tierra, a través de seres humanos. Entonces, obviamente los procesos son sobrenaturales, como Dios los quiere bendecir, como Dios quiere bendecir a Edson. Hijo, no hay quien traduzca, salte de ahí, papá. Sí, porque me siento mal, como que estamos en la cárcel, ahí te tengo tras las rejas y la conciencia me está punzando. Pero si quieres, ahorita te siento a alguien ahí, aunque no necesite. Si llega alguien, gracias, hijo, gracias por estar listo. ¿Seth no está hoy? Ok, ¿ves? No está Seth. Está el trato especial para Seth y Joshua y no están. Pero bueno, la manera en que Dios nos va a bendecir, aunque el todo es algo sobrenatural, porque sucede de manera sobrenatural, es con muy poco esfuerzo de nuestra parte. La parte que nos toca, aunque es chiquita, es demasiado valiosa. Faraón y José tuvieron un encuentro muy cortito, y ese encuentro cortito fue un encuentro que fue suficiente para cambiarle la vida a José. Si alguien pasa contigo 5 minutos, tienes que aprender a hablar. Yo tengo que aprender a hablar. Tengo que saber quién me está oyendo. Tengo que saber cómo expresarme. Tengo que saber cómo comportarme. Tengo que recordar dónde estoy y con quién estoy hablando. Si estoy con un oficial, no es lo mismo que hablar con un mesero. El no saber la diferencia de con quién estoy hablando, jóvenes, eso impacta. Y a veces ustedes dicen, pues fulano, fulana, ¿qué pueden hacer por mí? Mucho. Y nunca sabes, Dios
puede usar personas que físicamente o en apariencia no pueden hacer nada por ti, pero pueden hacer mucho más de lo que te puedes imaginar. Esas conexiones que Dios usa son importantes. Pero bueno, ese fue un pequeño breviario. Les decía, tenemos que saber qué es lo que Dios ha puesto dentro de nosotros y explotarlo. Dios te ha traído a eso. El otro día le decía a mi mami, a la hermana Celia, a Martita, y es algo que yo quiero que aprendan todos los que se van a parar en el púlpito, y yo espero que en algún momento todos lo hagan, que tengan ese deseo. Pero algo que yo les digo es, siempre cuando enseñamos la palabra de Dios, uno de los resultados que va a suceder si estamos enseñando la poderosa palabra de Dios, la palabra profética con todo su filo, algo que va a suceder es que vas a echar a andar a alguien. Hermano Mauricio, yo me imagino que usted ha visto ese éxito, de cuántas veces y cuántos días usted tiene un carro ahí en el taller, y por más que le mete mano y por más que le buscan por aquí y por acá, no siempre es sencillo diagnosticar lo que pasa, y eso lo he escuchado de usted, pero llega un momento en que dan con el problema, y me imagino la victoria con el equipo, cuando usted finalmente se sube al carro y le da la llave y prende el carro. Ya lo echamos a andar, victoria. Cada vez que ustedes vienen a la casa de Dios, el Espíritu de Dios, a través de su palabra, está echando a andar el motor. Y va a llegar un día que estando aquí escuchando la palabra, una frase, un momento en su presencia, un momento bajo la unción del Espíritu de Dios, y va a echar a andar ¿qué? A echar a andar tu potencial. ¿A echar a andar qué? A echar a andar tu futuro. ¿A echar a andar qué? A echar a andar tu éxito. Y ahí estás sentadito y cuando menos te lo esperas, tu vida cambia para siempre. El hermano Salomón, hijo del obispo Saúl, estaba un día en Bucerías, era el que más problemas le causaba al obispo Saúl, esto lo ha dicho públicamente tanto Salomón como el obispo Saúl, y decía que él de chiquillo, probablemente tendría 10, 12 años, a él le gustaba mientras su papá predicaba, a esas plumas que la tinta se le puede sacar, que queda el puro tubito, hacía papelitos chiquitos, 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 y mientras su papá predicaba, le metía el papelito al tubito y le daba en la cabeza por atrás a los que estaban oyendo, y pues toda la predicación se la pasaban, y toda la predicación se la pasaban, y era Salomón, el hijo del obispo Saúl, haciéndolo mientras su padre predicaba. Imagínense. Y en uno de esos días de rebeldía, que él andaba pues en otra onda, dice que llegó un hermanito a tocar el piano, y no me acuerdo quién fue, pero quizá fue Tim Holland. Tim Holland, que es alguien muy conocido en una de las iglesias hispanas más exitosas en Estados Unidos, pero él era uno de los jovencitos que andaba ahí con Pastor Salomón. Y un día llegó y se paró en el pianito y empezó a tocar. Y dice Pastor Salomón que algo le sucedió, que mientras lo veía, algo pasó dentro de él y supo de inmediato quién era él. Porque cuando estás en la presencia de Dios, es como si te encendieran, es como si te prendieran el motor. Y cuando menos te lo esperas, ya te echaron a andar. Entonces, ¿a qué voy a la iglesia? Día fuerte, voy a que me echen a andar. Eso lo hace el Espíritu de Dios. En aquello en lo cual Dios te ha puesto, está todo lo que tu corazón puede desear y puede imaginar y mucho más aún. ¿De acuerdo? Vamos a avanzar un poquito. En Salmo 139, a partir del versículo 14 me parece, y me gustaría que lo vean en la traducción, Nueva Traducción Viviente. Vamos a avanzar. Hay tanto en mi corazón y poco tiempo como siempre, pero que Dios nos ayude. ¿Qué dice desde el 13? Ajá. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Diga fuerte, Dios me hizo. Dígalo otra vez, Dios me hizo. Todo lo que hay en tu corazón, tu carácter, tu personalidad, Dios te hizo. Dios nos hizo. Pero llegamos a este mundo como un diamante en bruto, sin dañar a los presentes. O sea, así me explico, ¿verdad? Así se le llama a un diamante que llega, pero no tiene todavía sus cortes, todavía no está listo para la joyería. Y Dios empieza a formarnos ese carácter.
Entonces, a veces quizás se ven en el espejo y dices, no puede ser que Dios me dio mi carácter, si mi carácter es el que me ha metido en problemas. Sí, porque el carácter no ha sido formado, pero Dios lo forma. Ese fuego dentro de ti, Dios lo puso. Si yo veo a alguien que es así, medio acelerado, que tiene mala conducta en la escuela a veces los padres de inmediato quieren llevarlo a la iglesia y decir, sáquenle el chamuco a este porque seguro está endemoniado. Pero no es ningún demonio, lo que pasa es que es un líder que tiene que ser formado. Y cuando los padres tenemos la sabiduría del Espíritu de Dios, podemos captar eso a nuestros hijos. Y en lugar de decir, ya cállate, ya cálmate, ya esto, ya el otro, empezamos a abrir los ojos, a decir, caray, estoy conociendo el don que ha llegado aquí. Y yo aquí veo líderes, les voy a decir facilito, ahí tengo uno que es Alonso, es líder. Y en la escuela lo confirman, ¿lo siguen o no, hijo? Lo siguen. Y él está aprendiendo a que tiene que tener la sabiduría para que el carácter sea moldeado. ¿Por qué? Porque un mal carácter puede terminar en la cárcel. El mismo carácter que Dios hizo, esa misma energía, ese mismo fuego en la dirección opuesta puede dar al fracaso, a las pérdidas y aún a la cárcel. Pero ese carácter que Dios puso, ese fuego que Dios puso dirigido hacia los propósitos de Dios, puede causar una gran diferencia en esta generación. Pero ¿quién lo hizo? Aquí la palabra de Dios dice que Dios te hizo. Alguien diga fuerte, Dios me hizo. Y aquí el punto es que cuando hablas de ti mismo, no solamente estás hablando de ti, sino estás hablando de quién te creó. Si ustedes y yo vamos a estar de acuerdo, y espero que lo estamos, en que lo que Dios dice es la verdad, entonces vamos a empezar a vernos como Dios nos ve y como Él nos hizo. ¿Sí? Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Las partes necesarias para la asignatura que tienes en esta tierra, Dios te las dio. El temperamento para tu asignatura, Dios te lo dio. Tengo adoradoras aquí. Tengo a mi hermana Susan como adoradora. Ella como adoradora tiene una sensibilidad. Los adoradores son más sensibles, no nada más a Dios, sino a los seres humanos también. Y esa sensibilidad, cuando se trata de con los seres humanos, tiene que ser protegida, porque si no daña. Todo don tiene otro lado, todo don tiene una debilidad. Y tenemos que tener cuidado en la sabiduría de Dios. ¿Por qué no puede ser un don completo, simplemente perfecto? Porque la debilidad del don me hace dependiente a Dios. La parte débil de un don, en el caso de la sensibilidad, es que Dios tiene que darle sabiduría para manejarlo. En el caso de un líder, tiene que estar sujeto a Dios para manejarlo. En el caso de Pablo, cuando tenía que manejar el gran llamado que tenía, Dios le mandó un aguijón en la carne para que se mantuviera dependiendo de Dios. Y bueno, ese no es mi tema, pero el aguijón en la carne no era ni una enfermedad, ni un problema de esos, sino era una dificultad con sus relaciones. Parecía que alguien le estaba llenando el hígado de piedritas y él pedía que se lo quitara y Dios decía, con mi gracia tienes, aguántate. Porque eso te sigue manteniendo dependiente de mí, porque cuando tú eres débil yo soy fuerte. Entonces aún un don puede tener cierta debilidad y ese lado débil nos mantiene clamando al Señor, nos mantiene dependiendo de Dios en todo tiempo. Diga fuerte, Dios me hizo. Luego dice el versículo 14, gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. ¿Sí sabían que son complicados ustedes, verdad? Mira el que está a tu lado, mira, está en la Biblia, lo complicado que eres. Yo no lo dije, ahí dice. Y luego nos hacemos la pregunta, ¿por qué nadie me entiende? Pues porque no había otro como tú hasta que llegaste tú, nadie tenía experiencia con uno como tú. Llegaste tú y apenas estamos aprendiendo, mano, porque no teníamos la experiencia. No había alguien antes que tú como tú, entonces llegaste y pues estamos aprendiendo a lidiar con tú. Ajá. Y tú mismo estás también aprendiendo. Pero aquí el punto es, por más complejo, es maravilloso. ¿Está viendo eso? Por más complejo,
es maravilloso. Aunque complejo, maravilloso. Diga fuerte eso, aunque complejo, maravilloso. Y luego dice, tu fino trabajo es maravilloso. Y luego dice una frase, dice, lo sé muy bien. Lo sé muy bien. ¿Me subraya esa frase, por favor? Ahora sí, a partir de este momento les voy a pedir que nadie se me distraiga, ¿sí? Los necesito acá atentos, especialmente los jóvenes. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. ¿De quién está hablando? De sí mismo. Tu trabajo es fino. Miren nada más. Y luego dice esta conclusión, lo sé muy bien. O sea que cada vez que Ashley se ve en el espejo, debe de decirle a Dios, qué fino trabajo hiciste. Y lo sé muy bien. Fíjate. No, hombre, nos vemos en el espejo. Ay, esa nariz que me tocó. Ay, esos ojos. Ay, esa boca. Ay, es que si estuviera china. Ay, es que si estuviera lacia. Ay, es que si estuviera flaca. Ay, qué flaca estoy. Y los hombres también, no se hagan, también se dan sus, ¿verdad? Pero aquí el punto es, fíjese, un punto muy importante. Tengo que darme cuenta que fue Dios quien me hizo. ¿Y por qué me hizo? ¿Para qué me hizo? Aquí el punto que quiero que todos los jóvenes escuchen es, si fue Dios quien te hizo, y fue Dios quien te dio ese temperamento, y fue Dios quien te dio esa personalidad que tienes, y fue Dios quien te hizo como te hizo, ¿para qué te hizo así? Yo quiero que Marcos hoy diga, wow, Dios me hizo maravillosamente complejo, porque así dice la Biblia, y además su trabajo fue fino. Y aquí dice algo, y lo sé muy bien. Ahora yo le hago a usted esa pregunta, ¿usted lo sabe muy bien? Y esto no es un curso de autoestima, ¿eh? No estoy tratando de levantarle la autoestima, estoy tratando de que primero vea, ¿quién lo hizo a usted? Y el hecho de que Dios me haya hecho como mi creador no significa que en automático voy a empezar a funcionar para sus propósitos. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que hay un enemigo aquí en la tierra. Y el enemigo quiere atrapar el potencial, especialmente de nuestros jóvenes, antes de que descubran qué son. Los quiere convencer de otra cosa. No sirves para nada. Y a veces usa a los padres, con todo respeto. No sirves para nada, nunca hace nada bueno. Si habla mucho, ya cállate. Y si no habla, habla. En lugar de decir, Dios te hizo y voy a descubrir el potencial que tú tienes. Porque miren, papás, la palabra de Dios dice que bendición de Jehová son los hijos. Y la bendición del Señor es la que enriquece y no trae tristeza con ella. Esto es, nuestros hijos son una caja fuerte y nosotros vamos a descubrir la combinación para extraer la riqueza que hay en ellos. Pero tenemos que descubrir quiénes son. Si tienes un Moisés, esto es un tipo broncudo, pues probablemente tienes un libertador en casa. Si tienes a un hombre sensible en casa, quizá tienes un David. Si tienes a una mujer fuerte y de carácter, quizá tienes una Débora. Si tienes una mujer que es tranquila, Débora. Si tienes una mujer que es tranquila y se deja llevar y además ama a su suegra, pues tienes una Ruth. Si tienes una Esther, huérfana. Ay, mis amados, si viéramos ese punto en la Biblia, Esther era huérfana. No, pues fue huérfana. ¿Qué futuro le esperará a la huérfana? Pues ¿sabes qué futuro le esperó a la huérfana? Ser reina. Mis amados, no se trata de cómo hayan sido tus padres ni cómo te hayan traído a la tierra. No se trata de eso. Se trata de que Dios te trajo a esta tierra, Él te hizo y los componentes para tu asignatura. Ese es el punto de este tema. Los componentes para tu asignatura los puso dentro de ti. ¿Para qué te puso aquí? Esa es la pregunta, especialmente para nuestros jóvenes. Dicen, pues, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Cuando pierden la esperanza o cuando dicen, no, yo no puedo causar una diferencia, yo no tengo nada que hacer en esta vida, es cuando empiezan a entrar pensamientos equivocados a su mente, aún hasta de quitarse la vida. Pero cuando sabes quién eres y para qué te pusieron en esta tierra, tu asignatura es tu seguro de vida. No se le olvide eso. Diga conmigo, mi asignatura es mi seguro de vida. Tú no eres lo que tus padres dicen que eres, tú eres lo que Dios dice que eres.
Y a veces los padres, en la poca sabiduría que tenemos a veces, y no sabemos cómo manejar a nuestros hijos, en lugar de abrir espacio para la personalidad de nuestros hijos, somos los primeros en querer truncarla, porque no sabemos, es ignorancia. Pero como padres tenemos que observar a nuestros hijos y empezar a decir: Señor, muéstrame quién es. Yo tengo que tener a Joshua, a Raquel, a David, a Alonso, a Benji, y verlos y decir: ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? Y Dios es el que tiene que mostrar quiénes son y empezar a moldearlos de acuerdo a lo que Dios dice que son y no de acuerdo a lo que uno quiere que sean. ¿Sí están aquí? Ok. Versículo 15. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. A mí este texto siempre me ha fascinado. Pensar que Dios estaba poniendo atención al embrión que se iba formando. Por eso, jóvenes, sepan algo: que el aborto es un asesinato y está totalmente en contra de la palabra de Dios, porque cuando ese bebé se iba formando, Dios lo estaba entretejiendo, Dios le estaba dando vida y ya era un ser humano con un propósito, con un llamado, con algo específico en su vida, y cortarle su vida fue un asesinato. La palabra aborto simplemente es una palabra cute, fancy, para decir asesinato. Y ahora ya le llamamos más cute todavía, pro-life, pro nada, eso es asesinato. Porque este salmo es prueba de que aun cuando ese bebé se estaba formando, Dios ya tenía un plan. Ya había una vida ahí. Dice: tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Me viste antes de que naciera. No, pastor, pero mi nacimiento fue un accidente. Mire que mi mamá y mi papá un día se emborracharon, pasaron una noche romántica y tarralán, salí embarazada. Y cuando le dijeron a mis abuelos, le fue como en feria y la corrieron de la casa. Y desde que yo llegué le destruí la vida a mi madre. Pues eso te habrá dicho tu madre, pero yo vengo a decirte en el nombre precioso de Jesús que no fue decisión de tu padre ni de tu madre tu nacimiento, que Dios decidió que nacieras y los usó a ellos. Porque tú naciste no por voluntad de sangre ni de carne, sino por voluntad de Dios. Eso dice Juan capítulo 1, versículo 11, 12 y 13. Tú naciste no por voluntad de hombre. Esto es, papá y mamá no fueron los que decidieron tu nacimiento. El que da vida es Dios. ¿Cómo sucedió? Eso no importa. Lo que importa es que Dios te vio antes de que nacieras, te puso nombre y dijo: mi hijo eres tú. Y además te formó con un propósito. Te formó con un propósito. Te puso las características específicas que iba a requerir tu propósito específico o tu asignatura. Dentro de ti puso todos los ingredientes. Y ahora esos ingredientes, ese conjunto de ingredientes que le llamamos tu potencial, el Espíritu de Dios lo quiere echar a andar. ¿Para llegar a qué? Para llegar a ser cabeza y no cola, estar encima y nunca debajo. Para que brilles. ¿De acuerdo? Me viste antes de que naciera, cada día de mi vida, subráyeme esa palabra, cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Día fuerte, hay un libro en el cielo con mi nombre. Hay un libro que se llama Lucero, hay un libro que se llama Alfredo, hay un libro. Y ahí están tus días. Hay un plan específico por el cual estás aquí. Dios te puso en esta generación para resolver problemas específicos y te creó con las características que ese problema que ibas a resolver necesitaba. Por eso Moisés llegó como llegó, porque él tenía que libertar al pueblo de Israel y requería un carácter como el que tenía. Nada más que tenía que ser moldeado. Tuvo que pasar por procesos ese diamante para llegar a ser moldeado. Así que no le tengan miedo a los procesos, porque los procesos nadie se los va a brincar. Hay muchos que quieren un ministerio de muchos años y una preparación chiquita. Entonces por eso estamos buscando todo online. Yo quiero llegar a ser doctor. ¿No habrá un curso online de 3 semanas para que ya la tercera semana me den el bisturí y le corte el
pecho a alguien? No, ya queremos todo microondas, pero mis amados, los procesos no los podemos saltar. En realidad la palabra de Dios lo pone de esta manera. Jesús de Nazaret tuvo un ministerio de 3 años y una preparación de 30. La mayoría queremos que sea al revés. Queremos una preparación de 3 años y un ministerio de 30. Y en esa preparación hubo de todo. Aprendió obediencia, tuvo que ser criado por sus padres. La palabra de Dios dice eso en Hebreos, lo dicen los evangelios. En el crecimiento hubo tiempos que no pasó nada. ¿Por qué no sabemos nada del Señor Jesús desde los 12 años hasta los 30? Porque no pasó nada. ¿Qué fue? Fue un niño de 12 años, fue un joven. Lo único que sabemos de su juventud es que se les escapaba a los papás y se iba y se metía al templo. Una de las maneras en que tú sabes qué eres es en lo que más piensas. ¿En qué es lo que más piensas? Y no lo traten de analizar tanto ni de tratar de editar lo que piensan, sino de verdad decir, ¿en qué es lo que más pienso? Un gran predicador que amamos mucho, por eso digo que es un gran predicador, el doctor Mike Hayes, que es uno de los pastores de mayor nombre en Estados Unidos. El hermano Alfredo ya ha estado en su iglesia, y él tiene una iglesia en Dallas, y él predicó en Puerto Vallarta. De hecho fue el que le dio la profecía al obispo Saúl de que Dios le iba a dar no uno sino varios edificios. Y él llegó a predicar un mensaje que se llama Reyes y Sacerdotes. Ese mensaje es muy precioso porque más o menos te da una idea para saber hacia dónde apunta tu llamado. Sí hay excepciones, hay personas que son reyes y sacerdotes, los dos en uno, pero hay otros que son más uno que el otro. Y casi todos los propósitos que podamos mencionar para los que son cristianos tienen que ver con uno de esos dos lugares. Les voy a decir características muy rápidas, pero ayúdenme porque necesito que estén despiertos, y si no entienden van a tener que leer Apocalipsis 1:5 y van a tener que escuchar este mensaje varias veces. La palabra de Dios dice que al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos llamó reyes y sacerdotes. Eso dice la palabra. Todos tenemos las dos adentro, reyes y sacerdotes. Pero hay una barra, si se imaginan esas barras en las gráficas, hay una barra más alta que la otra. ¿Cuáles son los sacerdotes? En breve, son los que van a ministrar dentro del templo de alguna manera. Anhelan estar en la casa de Dios. Están pensando en la iglesia. Su mente está en la iglesia. Y los reyes están pensando en los negocios, están pensando en las empresas, están pensando en producir, y generalmente son muy buenos con las finanzas, no necesariamente en administrarlas, pero el dinero lo sigue. El dinero lo sigue. Entonces, si yo le preguntara a usted, vamos a hacer un ejercicio, ¿está bien? Sin pensarlo mucho. ¿Qué es en lo que más piensas? Si tu pensamiento predominante es el templo, la casa de Dios, la iglesia, ponte de pie. Ahí hay un indicador, ahí hay un indicador. ¿Tiene algo de malo que no? Pastora Ana, ¿nos va a ir mal si no nos paramos? No. Y este es un error grave, porque hay personas que dicen, si soy llamado, entonces significa que tengo que estar o en la alabanza, o predicando, o tengo que hacer algo que tenga que ver con el templo. Pero no, mis amados. Todos ustedes tienen un llamado, pero no todos están llamados al templo. ¿Se acuerdan de nuestra hermana Catherine? Nuestra hermana Catherine traía una confusión terrible, y ahorita se sientan, pero quiero que sepan que están bien parados. Y recuerden cuándo se pararon, porque esto nunca se les va a olvidar. Nuestra hermana Catherine es reina 100%. Su llamado está en los negocios 100%. Y además a crear emprendedores, ser mentor de emprendedores. Pero alguna vez escuchó en una predicación que ella tenía que servir al Señor. Ella tenía que servir al Señor. Ella tenía que servir al Señor. Y la única manera de servir al Señor es en el templo. Entonces empezó a servir al Señor en el templo, pensando que el poquito tiempo que dedicaba al templo era su servicio a Dios. Esa es una mentalidad muy equivocada, porque las 24 horas del día lo que haces es un servicio a Dios. ¿Están aquí? ¿Cómo sirvo a Dios?
si estoy en el templo, los sacerdotes ministran en el templo preparando a quienes, a los reyes. Ahora, todos los que no se levantaron pueden tomar su lugar. Todos los que no se levantaron están pensando en lo que tiene que ver con negocios, finanzas, empresas, lo cual significa algo muy sintomático en Perdón la Amistad Denver. Dios les ha llamado a ser reyes. Y probablemente algunos dicen, ah caray, si me quiero parar en los dos, quizá los dos están fuertes dentro de ti, porque en el caso de David, él era rey y sacerdote. Melquisedec era rey y sacerdote. Lo cual significa que siempre hay una ruptura, y Mauricio, usted es uno, siempre hay una ruptura dentro de usted, porque está en el trabajo anhelando el templo y está siempre con su mente en los negocios, y entonces hay una ruptura aparente, pero ese es un llamado divino, tiene los dos, usted tiene los dos, y las dos barras están parejitas, no hay una mayor a la otra, por lo cual Dios lo va a usar en las dos. El doctor Mike Murdock es los dos. O sea, hay personajes, David por ejemplo decía, cambiaría mi corona por ser un ujier en el templo del Señor, porque a veces no podía estar en el templo por estar conquistando como rey. Fíjese, los dos son importantes, los dos son llamados, pero ¿cuál es mi chamba como pastor, mis amados? Es que ustedes por medio de la palabra de Dios y aprendiendo la palabra, se echen a andar en su potencial al 100% y nunca se comparen con nadie más. ¿Están aquí? El sacerdote va a ministrar en el templo a los reyes. Apocalipsis 1:5, ahí está. Al que nos llamó reyes y sacerdotes. ¿Sí está ahí o es más abajito? ¿O es el 3? Ahí está, el 6, perdón. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Los sacerdotes son los que ministran a los reyes. En otras palabras, usted lo puede ver muy claro en Hebreos, llegaba Abraham para recibir la bendición o la palabra del sacerdote. La palabra dentro del templo, cuando llega la fe, causa que los reyes vayan y prosperen. Hermana Margot, usted lo ha visto. Usted recibió palabras, fue a prosperar. ¿Para qué es la prosperidad de los reyes? Para el reino, siempre. Todo es para Dios, de Dios, para Dios y por Dios. Entonces, tanto los reyes como los sacerdotes tienen un fin, levantar el reino del Señor. Pero unos ministrando a través del templo y otros ministrando allá afuera. ¿Sí se captó? Entonces, son un equipo inseparable, los reyes y los sacerdotes. Porque los sacerdotes no pueden funcionar sin los reyes. Y los reyes no pueden funcionar sin los sacerdotes. Entonces, cuando ustedes noten qué son, sepan que eso Dios lo está haciendo en ustedes y no se sientan mal si a veces están como que en uno y en otro, o a veces no saben si están en uno o en el otro. Dejen que el Espíritu de Dios, un día tenemos nuestra hermana Estelita, ella estaba un poquito compungida porque decía, ¡ya soy! Ella era exitosa en FedEx y por otro lado quería estar en la alabanza. Y entonces ella preguntaba, pues ¿qué soy? ¿Soy rey o sacerdote? Y el obispo Saúl le decía, ahorita las dos barras están muy parejitas, pero no tarda una de las dos en despegar. Y ya sabemos cuál despegó, la de sacerdote. Entonces, ustedes pongan atención a esas dos barras que están dentro de ustedes, porque van a despegar y en ambas hay gran éxito. Lo que era muy sintomático para mí, y ya con esto termino para que tomen el break, yo estaba en la universidad y todo el tiempo que estaba en la universidad contaba la hora para salir e irme a la iglesia. ¿Qué había en la iglesia a las 2 de la tarde? Nada. ¿Quién estaba ahí? ¿Cómo le llaman al que cuida el edificio? El velador. Había un cuartito en la iglesia y siempre estaba el velador. Entonces yo salí de la universidad y me iba a la iglesia, me iba al templo y me metía ahí y me sentaba. Y a veces pasaba por ahí Pastor Ernesto porque estaban haciendo mandados o algo, me decía, ¿y tú qué haces aquí? Nada, en el templo. A mí me gustaba estar ahí. A veces el obispo solo me daba permiso de dormirme una siesta en la plataforma del templo. No quería estar en otro lado. Yo no sabía por qué. Yo estaba estudiando administración de empresas. Pues ¿para qué uno estudia? Pues para chambear, ¿no? Pero yo no sabía
que en mí se estaba levantando algo. La barra de rey, mis amados, nunca se levantó, porque hasta en Four Seasons fui sacerdote. Entonces, cuando descubrí por qué había un amor por el templo, dije, wow, Señor, ¿a dónde me estás llevando? ¿Qué quieres que haga? Y no crean que alguien me dijo, oh, tú eres pastor. A mí nunca me han dicho eso, ¿eh? Ándale, ya les dije. Entonces, ¿qué hago aquí, pastora Ana? No, tranquilos, bienvenidos, quédense aquí. Pero yo nunca recibí, vamos al seminario porque usted es pastor, ni tampoco alguien me puso manos y me dijo, usted es pastor. No. Simplemente había una pasión en mi corazón por el templo. Y entiendo a David porque decía, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y a veces yo me molestaba y decía, ¿por qué no todos tienen la misma pasión por el templo? Porque no todos tienen esa asignatura. Y no se asusten en algo, mis amados. Siempre he sabido algo de Perdón Amistad Denver. En Denver predominan los reyes, no los sacerdotes. Y ese es el llamado que Dios ha puesto, es la marca de la casa. Aquí predominan reyes. Y a lo mejor entran diciendo, yo ni corona tengo, ¿cómo que rey? Pero aquí Dios te echa a andar, ¿verdad, mandita? Y a despegar se ha dicho. Así que dile que está a tu lado, prepárate, porque vas a arrancar. Nada más que tú no eres carro, tú eres avión y vas a despegar. Gloria sea a Dios. Vamos a tomar un break. Y hay algo muy especial. Yo quiero pedirle a mi hermana Yuri y a mi hermana Erika Torres que pasen aquí al frente. Ya oramos, de hecho no hemos orado por ellas, ya oramos por la hermana Erika. Pero hoy no nada más quiero que oremos por ellas, quiero que les cantemos las mañanitas. Si hay alguien, si hay 2 princesas fieles en esta casa que están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pase lo que pase, llueve, truene o relampaguee. Son estas 2 preciosas. Y yo quiero que nos pongamos de pie, por favor, y vamos a cantar. Happy birthday to you, cha, cha, cha. Happy birthday to you. Happy birthday, Erika y Yuri. Happy birthday to you. Un aplauso, por favor. Pongan sus manos, pongan su manita. Padre, te damos gracias por la vida de Yuri, de Erika, Señor. Te damos gracias por permitirnos el privilegio de tener 2 mujeres de tan alto nivel en esta casa. Gracias, oh Dios, porque jamás funcionaríamos como funcionamos si no fuera por ellas también. Las bendecimos, oh Dios, y declaramos que este año verán maravillas y que ellas verán el resultado de su fidelidad. Te damos tantas gracias y las celebramos en el nombre precioso de Jesús. Y decimos todos un fuerte amén. Amén. ¿Tenemos el pastelito?